mismo prepararnos para lo que Dios hará en nuestra propia vida. Y hoy la lectura del Evangelio justamente habla acerca de ese pasaje conocido como la Anunciación. Es ese espacio donde Dios envía a un ángel, una historia seguramente muy conocida y entrañable, pero es el espacio donde Dios habla, envía a uno de sus mensajeros para llevarle un mensaje a María, y ese mensaje tiene que ver justamente con que Dios habrá de usarle a ella para que sea la madre del que habría de ser el Salvador de este mundo y por supuesto de nuestro Salvador. Ella se convierte así en un instrumento en la mano de Dios. Pero eso es lo que Dios hizo en María, y hoy queremos también saber cómo es, qué es lo que Dios va a hacer para nuestra propia vida. Oremos, mediamos la guía del Señor. Padre, gracias por tu bendición, gracias por el cuidado y la bondad tuya. Bendecimos, Señor, tu nombre, Padre, porque eres tú, Señor, quien tiene un plan para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos descansar, aprender y confiar en ti. Guíanos, Señor, y que la presencia de tu Espíritu sea el que nos muestre esta mañana cuál es tu proyecto para cada uno de nosotros. ¿De qué forma, Señor, mi vida habrá de ser instrumento en tus manos? Oramos pidiéndolo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando uno lee el texto, quiero que observe que al inicio del texto del Evangelio de Lucas, lo primero que el ángel le tiene que decir a María es: no temas. Es lo primero que ocurre. Y lo primero que ocurre es porque María, como muchos de nosotros, puede enfrentar temor a lo que no conoce. ¿Qué ocurre cuando te enfrentas a situaciones que desconoces? Sabes, de pronto la gente se paraliza y algunos temores son perfectamente fundados e incluso algunos hasta un tanto irracionales, pero finalmente ocurren cada uno de esos temores. Y sin embargo, Dios sigue actuando y sigue mostrando de su gracia y de su bendición. Entonces, hay una área de temores que pueden ser perfectamente naturales. En la humanidad, el pensar o abordar el tema de lo sagrado, en lo general, le causa temor a la gente. Pensar en lo sagrado, para la gente en verdad le causa ciertos conflictos, pensar o acercarse a lo que es sagrado. Por eso, la misma humanidad ha tenido que generar algunos elementos para poder controlar, si puedo decirlo así, eso de lo sagrado, para poder tener cierto control de ello. Y entonces se han generado ciertos elementos para poderlos tratar de controlar y tener cierto control acerca de las cosas. Algunos de los medios comúnmente son a veces generar amuletos, conceptos religiosos, en fin, algunas de esas cosas tienen que ver con objetos con los cuales puedes controlar a la deidad. Por eso es que el pueblo de México, entre otros, es muy dado precisamente a manejar ciertos elementos. ¿Sabe? En la religiosidad popular, de pronto llevamos a bendecir casi cualquier cosa. Desde el auto hasta el escapulario que voy a traer colgado. Porque tiene que ver justamente con eso. O sea, cómo controlo de alguna manera el poder divino. Y entonces lo objetivizo a través de un objeto. Entonces, hay otras formas también donde busco a través de rituales, de ceremonias, etcétera, de una o de otra manera ganar el favor de Dios. Lo mismo tiene que ver con la cultura popular hoy en día, como lo que ocurría también en la época prehispánica. Todo eso, aquello que usted escuchó desde la primaria acerca de los sacrificios de los mexicas, aztecas, etcétera, todo eso tiene que ver justamente con ese miedo hacia lo religioso y el cómo voy a congraciarme con las deidades. Entonces la gente tiene ciertos temores y entonces dice, pues no vaya a ser, mejor cumplo con estas cosas. Una tercera faceta acerca de todos esos miedos tiene que ver justamente con las personas que de pronto usamos como mediadores o de una u otra forma
como no me puedo acercar directamente a Dios, entonces alguien cumple ese papel. Alguien cumple ese papel. A veces se trata de los sacerdotes, en lo general, en muchas religiones se utiliza eso, el concepto de los hombres santos que están más cerca de Dios. Pero, contraste con todo eso, la lectura del Evangelio nos marca algo totalmente distinto. Usted no puede seguir ahí en el Evangelio de Lucas. Va a darse cuenta cómo la primera frase no solamente dice, no temas, sino que incluso va a decirle, la gracia de Dios está contigo. Entonces, no solamente se trata de dejar afuera todos esos temores, sino de decirle de una manera muy clara, has hallado gracia delante de Dios. Y esto nos lleva a un terreno bien importante, porque el encuentro con Dios, si otras religiones tienen temores, miedos acerca del encuentro con lo sagrado, cuando Dios se acerca a nosotros, siempre es para bendición. Dios siempre se acerca a nuestra vida para poder bendecirnos. Déjeme recordar brevemente algunas de esas historias que seguramente usted ha escuchado alguna vez. Cuando Dios se acercó a Abraham, fue para darle una promesa y bendecirlo. Cuando Dios se acerca a Moisés, tiene un encuentro y ahí en el monte, en ese momento, Moisés fue bendecido y se convirtió también en un instrumento de bendición. Y podríamos seguir exactamente igual. En este caso, es María quien llega a la presencia de Dios hasta su vida y es para bendición de ella. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, Dios también se acerca a nosotros para bendecirnos. Entonces, por eso, todos esos medios que de pronto la religiosidad popular ha utilizado, realmente no tienen que ver con el mensaje bíblico, porque cuando Dios se acerca hasta cada uno de nosotros, justamente es para podernos bendecirnos, y eso de verdad que es una buena noticia, y el temor puede quedar lejos, para poder entonces empezar a vivir ahora bajo la gracia de Dios. Ahora, vivir la gracia de Dios nos lleva a algunas cosas más. Ese encuentro con Dios siempre entonces será para bendición, y vivir bajo su gracia y ser bendecidos, pero también al mismo tiempo ser bendición para otras personas. Eso tiene que ver con lo que Dios hace día a día cuando Él se acerca hasta nuestra propia vida, y a través de eso Dios decide generar gracia delante de nosotros. Ahora, estoy usando una palabra técnica, aunque es de uso común en la vida de las iglesias, la palabra gracia. Gracia, por un lado, significa que hemos sido perdonados, que no tiene costo, que la acción de Dios se desarrolla sobre nuestras propias vidas y no tenemos que ganarla. Pero gracia significa algo más. Es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en mi propia vida. Entonces, un texto del apóstol Pablo puede explicarlo de una forma muy, muy clara. Dice en su epístola a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso tiene que ver con la gracia de Dios. Dios ha manifestado no solamente perdón, sino también la presencia de Dios actuando en nuestra vida, la luz de Dios. Déjeme usar ese simbolismo, para que la luz de Dios primero llegue a ti, ilumine tu vida, disipe las tinieblas que pueda haber adentro de ti, y una vez iluminado por la presencia de Dios, ahora tu vida sea luz para la gente que está a tu alrededor. Entonces, el propósito de Dios no solamente es para eso, sino que nos coloca bajo su gracia para que bajo la influencia de su luz, tu vida sea bendición para mucha gente más. Entonces, eso tiene que ver con el proyecto de Dios para con cada uno de nosotros.
la siguiente frase que va a escuchar María va a ser referente a un nombre que se llama Jesús. Dice, y aquel hijo que va a nacer se va a llamar Jesús. Pero la palabra Jesús significa Jehová salva. Y eso enuncia de alguna manera ya cuál es el proyecto de Dios para con ese niño. Ese niño que habría de nacer tiene que ver justamente con eso. Entonces, cuando activamente nosotros nos encontramos con el Salvador, nuestro ser se empieza a ser transformado y empezamos a vivir y a actuar, y nunca más habremos de ser como antes. Cuando la presencia de Dios llega hasta nuestra propia vida, la presencia de Dios simple y llanamente empieza a transformarnos. Es el Salvador el que actúa en nosotros. ¿Sabes? Cuando Dios actúa en tu vida, cuando Dios está presente en ti, cuando Dios se manifiesta, entonces la presencia de Dios va a transformar cada una de las áreas de tu propia vida. ¿Sabes? Dios no solamente te salva, Dios no solamente trae salvación hacia tu vida, Dios lo que hace, entre otras cosas, es no solamente traer salvación, sino que Dios va a usar todos los recursos que Él tiene para transformar tu carácter, tu mente. Si es necesario que tu cuerpo sea transformado, también tu cuerpo va a ser transformado, porque eso tiene que ver con la sanidad divina. Entonces, Dios va a transformar tus relaciones, Dios transforma incluso el entorno donde tú vives, porque el poder de Dios en ese sentido no tiene ningún límite, y la presencia de Dios siempre tiene que ver en nuestra propia vida para con transformación. Entonces podríamos decirlo de una forma distinta: pensar en que la presencia de Dios está en mi vida implica necesariamente un signo de transformación en cada uno de nosotros. En ese encuentro nosotros encontramos, en ese encuentro con Dios, ahí vamos a descubrir nuestra verdadera identidad y así también nuestra misión y el destino por el que fuimos cada uno de nosotros llamados a ser hijos de Dios. Entonces, cuando te encuentras con Dios, no solamente se trata de un acto religioso, sino que en el encuentro con Dios lo que ocurre es que tu propia identidad es cambiada. Déjeme recordar solamente algunos de esos personajes que tuvieron un encuentro con Dios. Déjeme mencionar solamente a uno de ellos. Había un hombre llamado Jacob, y su nombre no tiene un buen significado. Pero ese hombre un día tiene un encuentro con Dios, y aquel tramposo, porque eso significa el nombre de Jacob, tramposo, suplantador, eso es transformado y él se convierte ahora en un príncipe de Dios. ¿Sabes? Es la historia de muchos de nosotros también. Un día íbamos en el pecado, haciendo nuestras propias conductas, siguiendo nuestros propios deseos, y finalmente el encuentro con Dios nos toma, nos transforma y nos da una nueva identidad. La epístola a los Efesios lo dice de una forma muy, muy dramática. Dice, antes ustedes eran hijos de ira, alejados de la presencia de Dios, mas ahora sois hijos de Dios. Y empieza a decir otras frases distintas: hijos de Dios, hijos de luz, partícipes de la gracia, de las promesas, etc. Entonces te das cuenta cómo Dios no solamente cambia tu identidad, sino que también cambia tu destino, porque ahora tu destino está ligado justamente con la presencia de Dios, y en la presencia de Dios finalmente siempre habrás de experimentar gracia y bendición. Entonces, ese Salvador lo que hace para nuestra propia vida es quitar nuestra culpa. Somos perdonados, pero también es el mismo Dios que restaura nuestras vidas, justamente para que podamos experimentar así gracia y bendición. Y la restauración completa se genera justamente porque Dios ha decidido actuar en medio de nosotros. Ahora, se trata de eso en algo que la Biblia enuncia simplemente como el perdón pleno. Cuando decimos que Dios nos perdona, efectivamente es que la restauración completa que nosotros pudiésemos necesitar se convierte en una realidad para con cada uno de nosotros.
La epístola a los Hebreos dice así justamente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y quiero que observes lo que el texto dice: un solo sacrificio, porque en ese solo sacrificio nos han sido perdonados todos nuestros pecados, los presentes, los pasados, e incluso lo que en el futuro pudiéramos hacer. Porque la única forma de que pudieras tú ser salvo es cuando Dios perdona todos tus pecados. La única forma de poder estar en paz con Dios y que nuestra vida empiece a ser transformada justamente es cuando la acción de Dios viene sobre nuestra vida, y entonces podemos recibir el perdón total de todas las cosas por una razón. Porque nosotros somos seres históricos que estamos en un presente, y para nosotros hay un pasado y hay un futuro. Pero para Dios no. El Dios que te amó y te perdonó de una vez y para siempre, perdonó todos tus pecados. Porque para Él no hay futuro. Porque Él es eterno. Para nosotros hay presente, pasado y futuro, pero para Dios no. Entonces Dios, en un solo acto, ha perdonado todas las cosas. Porque no podrías haber recibido perdón del pasado y en el futuro lo tenías que seguir ganando a través de tus actos y acciones, sino que Dios de una vez perdonó todas las cosas para que pudiésemos estar ahora en plena comunión para con el Señor. Ahora, esto nos lleva a una frase que el ángel le tiene que decir a María, porque para Dios nada es imposible. Y seguramente tú y yo en algún momento de nuestra vida atravesamos un espacio donde nos topamos con eventos que para nuestra propia forma de concebir las cosas nos parecen imposibles. Sabes, la misma María está ahí escuchando un mensaje del ángel, y ella sabe y está enfrentando situaciones que para ella le resultan imposibles. Es imposible, por ejemplo, que una anciana ahora esté embarazada. Pero eso es tan imposible como el hecho de que aún una virgen que no ha tenido contacto con un varón también esté embarazada. Pero ella tiene que aprender una cosa: para Dios todo es posible. Y sin duda es mucho de lo que nosotros también tenemos que aprender cada día. Nos hemos acostumbrado a ver con nuestras posibilidades. Nos hemos acostumbrado a ver lo que nosotros podemos lograr. ¿Cuánto es mi capital que puedo poner en riesgo? ¿Cuáles son las posibilidades reales? Hacemos estudios de mercado, sondeamos para ver si de verdad es viable. ¿Sabes? Se nos olvida que el poder de Dios también está actuando en medio de nosotros. Y que el poder de Dios hizo que el mar un día se abriera y su pueblo pudiera pasar a pie. Y es el mismo Dios. Yo creo que no hay otro. Es el mismo Dios que hizo eso y que abrió un camino en medio del mar. Es el mismo Dios que más adelante, cuando el pueblo llega hasta Jericó, ese pueblo empieza a actuar de una forma rara para poder conquistar una ciudad. Empiezan a girar en derredor de la ciudad con alabanzas y vencieron a una ciudad fortificada con alabanzas. ¿Sabes? Alguien hubiese dicho: seguro que están mal de la cabeza estos tipos, porque no puedes vencer una ciudad de esa forma. Pero esa es la instrucción que Dios les había dado, es lo que ellos hicieron, y si tú sigues las instrucciones de Dios, nada imposible hay que Dios no pueda hacer. Así es que Dios de verdad es capaz de hacer y de actuar de formas que sin duda nosotros mismos no alcanzamos en muchas de las ocasiones a comprender. Es el mismo Dios entonces que abre el mar. Es el mismo Dios que sana a una mujer que estaba desahuciada. Me acuerdo una jovencita, Jesús va caminando y necesita sanar a una jovencita de 12 años. Pero en el camino hay una mujer que también necesita ser sanada, y Jesús se detiene y sana a esta mujer ante el desespero de
de Jairo, que está viendo y le avisan que su hija ya está cada vez más enferma. Y dice, quizás Jesús no va a llegar a sanar a mi hija. Y sabe, una mujer que tenía 12 años, que alguien hubiese considerado que ya no valía ni la pena detenerse porque estaba desahuciada, ya no había forma, y Dios finalmente la sanó. Y cuando tiene que emprender el camino, recibe aquella noticia, un padre dice, tu hija ya falleció, ya no tiene caso. Pero Jesús invitó a aquel hombre a una sola cosa, a que creyese. Y porque Dios es capaz de hacer todas las cosas, porque para el que cree, usted recuerda esa frase, porque para el que cree todo le es posible, porque Dios es capaz de hacerlo así. Y es el mismo Dios que convierte a un avaro como Zaqueo, lo convierte en un hombre lleno de misericordia, convierte a un perseguidor en un gran predicador llamado Pablo. ¿Sabes? Para Dios no hay imposibles. Tal vez en algún momento incluso piensas que hay gente que ya no tiene ninguna solución, pero la verdad es que Dios hace todas las cosas posibles. Un hombre estaba clavado junto a la cruz de Jesús. Quizás recuerdas esa escena. Un hombre que estaba ahí clavado junto a la cruz, que estaba ahí porque era un asesino, y sin embargo es un hombre que recibió el perdón de Dios y la promesa de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque para Dios no hay ningún imposible, el poder de Dios no tiene ningún límite, y Él se ha acercado a nuestra propia vida para poder bendecirnos y así bendecir también a su pueblo. El poder de Dios simple y llanamente no tiene ningún límite y viene a nuestra vida para que también nosotros podamos descansar en el poder de Dios. En medio del diario trajinar, en medio de los conflictos o de la inseguridad por la que atravesamos, de las envidias, odios que se generan en nuestro derredor, y podríamos seguir enumerando cualquier cantidad de cosas malas que hay en derredor, pero en medio de todo ello Dios decide manifestarse para poder traer bendición para con cada uno de nosotros, y viene a nuestras vidas justamente para que todas nuestras cargas vengan y descansemos en Él. ¿Sabes? Eso es justamente lo que hace el Salvador, para que nuestras vidas descansen en Él. Y cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, sáname a mí, no quiero continuar con mis cargas porque descubro que realmente no puedo. Cuando me rindo y digo: Señor, ya no quiero seguir luchando, hazlo tú en mí, entonces Dios lo hace. Y Dios trae descanso, paz para nuestra propia vida. Porque el proyecto de Dios tiene que ver justamente con eso, con que podamos descansar en su amor, no continuar con nuestras propias fuerzas, sino simplemente decir: Dios, aquí estoy y condúceme, y que la gracia tuya sea la que me sostenga. Esa es la obra que Cristo necesita y quiere hacer en la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí, justamente poder llevarnos hacia su descanso. Las palabras de María fueron muy, muy concretas, porque cada vez que Dios actúa, cada vez que Dios se hace presente también en medio de nuestra vida, las acciones de Dios demandan una respuesta de parte nuestra. Esas respuestas en las palabras de María fueron: he aquí tu sierva. Y ella se presentó, dijo: Señor, aquí estoy. Dime, simplemente dime, Señor, ahora, ¿qué rumbo quieres? ¿De qué manera tú te vas a glorificar en mí? Dime cómo hacerlo, Señor. Pero son las respuestas que también otros a lo largo de la Biblia han generado. Isaías dijo así: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios se encuentra con él, cuando él tiene una visión acerca de Dios,
La respuesta de Isaías no podía ser otra y dice: Señor, aquí estoy, envíame a mí. A lo largo de la Biblia, otros personajes han hecho exactamente lo mismo. Otro caso semejante es el apóstol Pablo, que también tiene ese encuentro con el Señor y él también le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da instrucciones acerca de lo que Él quiere hacer. Es el Dios que se acercó para bendecirnos, ese Dios que se acerca hasta nuestra propia vida, a nuestras circunstancias, que viene para salvarnos, para traer gracia y bendición a nuestra vida. Es ese mismo Dios que llega hasta nosotros y que su presencia demanda una respuesta de nuestra parte. Cada uno de ellos respondió. María le dijo: heme aquí. Aquí está tu sierva. Isaías: envíame a mí. Pablo, una vez más: ¿qué quieres que yo haga? Y ellos igual supieron reconocer con María cuál es el papel que les tocaba desempeñar esa nueva relación con Dios. Se trataba de que sus necesidades no solamente fueran satisfechas, sino que cada uno de ellos se reconoce como siervo de Dios para que su voluntad se cumpla a través de su vida. Eso quizás nos lleva ahora a hacernos 3 preguntas. La primera de ellas: en el encuentro que he tenido con Dios, ¿mi vida ha sido transformada? ¿Cuánto ha transformado Dios mi vida? En este tiempo que llevo con el Señor, ¿cuánto me ha transformado a mí Dios? ¿Sabes? Solamente tú sabes ahora la respuesta. Tú sabes cuánto de tu carácter está siendo transformado por Dios. Cuántos de tus temores, de tus luchas, ahora Dios es Señor acerca de ellas. Solamente tú sabes acerca de cuánto mismo has sido transformado por Dios. Se ve claramente que Dios está haciendo la obra en mí a través de su Espíritu. La gente puede ver en ti que Dios está actuando. Tus acciones, tus palabras, la manera en cómo te conduces. No cuando estás en el templo, en tu casa. La gente puede ver que Dios está en ti. En el negocio, la gente puede ver que Dios está en tu vida. ¿Sabes? En escenarios públicos, todos nos portamos bien, porque no queremos exhibirnos, pero en la intimidad, y en esa intimidad para con Dios, ahí es donde tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto de la obra de Dios está actuando en mi propia vida? La segunda pregunta dice: ¿en mi vida sigo luchando con mis propias fuerzas y agotándome en ello, o he aprendido a confiar en el poder de Dios? ¿Cuánto confías? ¿Cuánto de lo que estás viviendo lo sigues haciendo con tus propias fuerzas? Dios vino hasta tu vida para que descanses en Él. Vino a darte de su gracia para que la influencia de Dios esté sobre tu vida y esa influencia se convierta en tu vida, no solamente en gracia, bendición, pero también fortaleza para continuar adelante. Para que puedas descansar justamente en Él. Para que no estés viviendo afligido, angustiado por lo que va a venir después, sino para que descanses en que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él mismo ha prometido para tu propia vida. Si mi vida no está mostrando aún de la gracia de Dios, si aún no confío plenamente en todas las promesas y las bendiciones que Dios me ha dado, quizás es un tiempo para que en este momento hagamos una oración juntos y le pidamos a Dios: Señor,
permíteme manifestar tu gloria a través de lo que hago todos los días. Dame sabiduría, fortaleza, para que pueda confiar en todo lo que tú has prometido para mi propia vida. Tal vez puedes tomar unos momentos ahora y oramos juntos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Gracias, Dios, porque es la presencia tuya la que nos acompaña en este tiempo. Y pedimos, Señor, ser fortalecidos y guiados por ti. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos continuar nosotros en este proyecto. Señor, tú has llegado hasta mi propia vida. Permíteme ser transformado ahora por ti. Que tu luz siga brillando sobre mi propia vida y me muestre día a día con mayor claridad cuál es el proyecto al que tú me has llamado. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y nos ponemos en tus manos, pidiendo que seas tú, Señor, el que nos muestre tu gracia y tu bendición. Oramos en Cristo. Amén.